Vamos a abrir las escrituras en, en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 5, y en algunos otros textos más. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, un sacerdote llamado de la clase de Abías. Su mujer, dice, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet, Zacarías estoy hablando. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, mire qué linda palabra, irreprensibles, que no le podían decir nada, ni tachar. Hermosos. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y viene la definición, porque será grande delante de Dios. Tan grande que cuando Jesús hablaba de él, decía, cuando habló de él, no hubo varón más grande en la tierra que Juan el Bautista. Tenía el Espíritu, lo mismo que tenía Elías. Y andaba con una autoridad, generación de víboras, le decía a los filisteos, con una autoridad tremenda. Y anunciaba los pasos de aquel que vendría. Era tan grande, el Señor dijo, es el más grande en la tierra, pero en el reino de los cielos es el más pequeño. Imagínense, ¿no? Ese era este hombre tremendo. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Y eso fue lo que hizo Juan. Predicaba y predicaba y los bautizaba en el bautismo de Juan. Había un volver a las escrituras y al cumplimiento de la palabra de Dios, porque estaban esperando al Mesías, salvo que los judíos esperaban como Mesías, como en la actualidad, siguen esperando el Mesías, esperan a un Salvador que los eleve como potencia, que destruya a sus enemigos, y esperaban eso, no esperaban al otro Mesías, el que decía que era necesario ir a la cruz, el que decía que para seguirle había que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Ese era el Mesías, el que decía, al que te hieran la mejilla, ponele la otra. ¡Uy, caramba! Y así era Juan el Bautista. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan
al Señor Dios de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La tarea de Juan: preparar un pueblo que esté bien dispuesto con el espíritu de Dios. Se alimentaba con miel silvestre, se vestía con lo que podía. El camello, cuando moría, lo cuereaba, le sacaba el cuero y se hacía la ropa. Alguno por allí decía: y no sabe lo que costaba un camello, como para decir Juan era moderno. No. Tenía una autoridad impresionante. Sabía incluso cómo iba a terminar. Sabía lo que anunciaba con la autoridad que lo hacía. No se habla de milagros de Juan el Bautista. El milagro más grande fue que él pudo trabajar para tener un pueblo bien dispuesto para el que venía detrás de él, que él decía que no estaba a la altura de desatar el calzado de sus pies. ¿Eres tú el Mesías? No. Ni por asomo. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Y aún tenía discípulos. Y los discípulos que tenía Juan el Bautista le dijo: ahí está el Mesías, síganlo a él. Diría un mozo de un restaurante: ciérreme la mesa 5, por favor, que ya terminamos. Ya está. Era Juan el Bautista. Para tener un pueblo bien dispuesto. Pero ¿saben qué es lo tremendo y que a mí me conmueve? Que no hubo otro, no iba a haber otro en la tierra como él. Lo dijo Jesús y a mí ya me alcanza. Pero el espíritu ese maravilloso de Elías, porque algunos esperaban que Elías resucitase y no, era el espíritu. Uno tiene que comprender lo que esto significaba. Cuando Eliseo, que era el siervo de Elías, justamente, cuando Elías iba a ser llevado a la presencia de Dios, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué querés? Ya me estoy por ir. ¿Qué quisieras? Él dijo: quiero lo que tenés vos. Quiero lo que tenés vos. Quiero una doble porción de ese espíritu. Y Elías le dijo: no lo puedo dar yo. Lo explicaba hace poco en una prédica. Y le dijo: si me ves cuando me voy, el Señor te concede esto. No tenía ni por dónde venía Elías, no sabía. Él solo sabía que se iba. Lo que Dios haría es de Dios. Y lo vio. Y vio que se iba y cayó el manto. Dijo: con
con este manto con el que Elías hacía tantos milagros, y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Y se manifestó Dios sobre él. Ahora, en ese nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet, que no podían tener hijos, nace este hijo. Te dará gozo y alegría, aun cuando sabía lo que iba a ocurrir. Ese gozo y esa alegría era por lo que iba a ser ese hombre, que no iban a tener cualquier hijo. Iban a tener a alguien que iba a mover las aguas. Que sabía, como cantábamos hoy en el culto, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores. Esto lo tenía claro Juan. Tan claro, tan claro, tan claro. Hizo preparando un pueblo con un corazón bien dispuesto. Y tan dispuestos estaban que cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a llamar hombres. Y comienza a ver a algunos que estaban pescando y les digan, vengan, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y dejaban todo. Estaba el Padre, ¿no? Dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Dónde moras, Señor? No tengo dónde recostar la cabeza. Te seguiré, Señor. Mirá que no tengo dónde recostar la cabeza. Y comenzó esa obra tan maravillosa. Comenzó a encenderse una gran... Comenzó con una llama insignificante aparentemente, pero ardió todo. Así es como comenzó la obra del Señor, así comenzó a través de Jesús, esperando ese Mesías, y vino ese Mesías anunciado por este hombre de Dios, anunciado, y vino el Mesías y caminó entre nosotros y comenzó a arder el fuego, de tal manera ardía, que Jesús hizo todo lo que ustedes saben. No lo tengo que ni enumerar, pero cuando el Señor estaba por ascender, les dijo a los discípulos, es necesario que yo ascienda, porque si yo no asciendo a la gloria del Padre, no estaría el Espíritu Santo entre ustedes. Y no lo entendían demasiado, pero el Señor dijo, vayan a Jerusalén. Y fueron a Jerusalén, y allí esperaban la promesa. Jesús ya hacía días que había ascendido, ya había ocurrido algo tremendo y descendió el Espíritu Santo, y cuando descendió el Espíritu Santo fue con poder y comenzaron a hablar todos en lenguas y hubo un avivamiento tremendo, un despertar impresionante. No entendían lo que estaba pasando, pero había fuego, y cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro toma la palabra y le habla a los judíos y a todos los que estaban allí. Le dijeron, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y Pedro les habló del arrepentimiento, les habló del perdón de pecados, les habló lo que hizo Jesús, y se convirtieron en una oportunidad 3.000, en la otra 5.000. En horas. ¿Y quién fue el que predicó? El mismo que hacía unos 40 días. Haga conmigo así. Póngale un 0. 40 días. Le había negado, hermanos. Por eso cuando hablamos de pecado, no tomamos conciencia que cuando hay arrepentimiento de pecados, hay restauración. Hay restauración. Hay restauración. Le había negado. Usted sabe lo que era tener a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando le estaban crucificando con una corona de espinas, con los brazos agujereados, las manos agujereadas, con los pies agujereados, le miraron y le dijeron, tú eres uno de ellos, yo no lo conozco. Sí estabas con ellos, no estaba. Te vimos con él, no le conozco. Y Jesús levantó la mirada y le miró. Le dije, yo te dije que vos que querías dar tu vida por mí, llegado el momento, me ibas a negar. ¿Usted sabe lo que es negar a Jesús? Por eso cuando algunos me hablan, no, bueno, la restauración, no, que el pecado, claro que el pecado es una basura, el pecado es una inmundicia,
el pecado es destructivo, pero la sangre de Cristo renueva y restaura las vidas. Todas. El único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo. Misterio. Pregúnteselo al Señor. Misterio. Pero es el que restaura. El mismo hombre que le había negado y que dijo, no le conozco, no le conozco, no le conozco. Es el que se fue llorando, se largó a llorar. Pedro se largó a llorar. Estaba, ¿cómo dice esto? ¿Cómo hice esto? Y le crucificaron. ¿Saben lo que debe haber sido los 3 días que Jesús estuvo muerto? Lo que habrá sido para Pedro cuando se golpearía la cabeza y yo le negué, no hice nada, dije que iba a dar mi vida. Pero el Señor le dijo, después que seas sanado de todo esto, pastorea a tus hermanos. Me dijo esto, parafraseando las Escrituras. Pero tú una vez vuelto, después que me niegues, te vas a tener que ocupar del rebaño. No entendió nada, pero lo entendió todo. Dijo, la sangre de Cristo me limpia. Esta es una frase muy de mi madre cuando ella decía, la sangre de Cristo me limpia. Yo iba a la escuela chiquito y mi mamá me encomendaba las manos del Señor y decía, la sangre de Cristo te cubre. Y yo me imaginaba el Señor obrando, ¿no? No son cuestiones menores. El Señor lo restauró. Y Pedro, 40 días después de haberle negado al Señor, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, le predicó y se convertía a la gente por todos lados. Después entra con Juan y Pedro entran en el templo La Hermosa y se encuentra un hombre que estaba ahí enfermo, que no podía ni moverse, cojo de las piernas, y dice, dame una moneda o algo. Y le dice, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Sé sano en el nombre de Jesús. Lo tomaron de la mano y ¡pum! ¡Y había negado! Que me vengan a contar que no hay restauración. Claro que hay restauración. Siempre. Siempre que haya arrepentimiento. Siempre. Y Juan el Bautista nos marcó un camino. Dice, para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Que claro que el obrar del enemigo, el obrar del diablo siempre es destructivo. Siempre va a querer destruir, siempre ha querido apagar el fuego, siempre ha querido apagar el fuego del Señor. Esto hay que apagarlo de alguna manera y no pueden porque voy a dar un ejemplo que, perdónenme, pero vieron cuando en el sur uno ve los noticieros y dice, hay un incendio en tal lugar y no se puede apagar y hay otro foco y hay otro foco. Esos son incendios intencionales, dicen algunos, no lo sé, pero me imagino que deben ser así, intencionales, y lo que les cuesta apagar todo esto en lo espiritual, ocurre que el Señor va levantando fuegos, va levantando, y el enemigo no lo va a poder apagar nunca. Nunca lo va a poder apagar. Pero la iglesia tiene que saber que está ocupando un lugar de tanta importancia para preparar el corazón de gente que tenga el corazón bien dispuesto para que cuando llega el Evangelio hay una explosión en su vida y cae la palabra, la semilla, en buena tierra. El Señor, cuando uno ve los mensajes a la iglesia de Apocalipsis y que ve tantas enseñanzas, tiene que prestarle mucha atención a esto, porque esto tiene cumplimiento aún en la iglesia actual. Una iglesia es ponderada como la iglesia de Filadelfia, pero a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 20, le dice, tú eres ciego, eres desnudo, eres desafortunado. Le da una serie de palabras muy fuertes, pero la iglesia de la Odisea se caracterizaba por ser una iglesia que ahí mismo en el lugar trabajaban mucho con colirios para los ojos. Esa ciudad era muy fuerte en esto. Era una ciudad poderosa, era una ciudad fuerte. Por lo tanto, la iglesia también era una iglesia fuerte. Pero el Señor le dice, tú dices que eres
bienaventurado, que eres fuerte. Ponete colirio en los ojos, porque no ves nada. Un palazo le dio el ángel. ¿Por qué? Porque era una iglesia que no era ni fría ni caliente, era tibia. Estaba ahí, estaba. No es que estaba fría, ni que era caliente, no era caliente. Y el Señor la sacude, y de tal manera que miren lo que dice ahí. Dice aquí el Amén, capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una joya. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Saben que habla del oro refinado en fuego? Habla de la divinidad de Dios. Cuando Jesús nació, a él le llevaron oro, incienso y mirra. La mirra sabemos que era por la cruz, el incienso y el oro era por la deidad, el incienso era por lo precioso de Dios, pero el oro hablaba de la deidad, y dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, la presencia de Dios, y no solamente la presencia de Dios, sino le dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando habla vestiduras blancas, habla de la santidad. Habla de buscar la presencia de Dios y de la santidad. A la iglesia le dice, tú que eres rica, te aconsejo que vivas una vida en santidad, que busques mi presencia, que busques mi rostro. Caramba, que todo esto lo tenía Juan el Bautista, sin perder el eje de dónde viene la predicación. Lo tenía él. ¡Qué lindo! Claro que no hubo otro en la tierra, ni va a haber otro como Juan el Bautista. Pero la iglesia sigue encendida, preparando el camino ¿de qué? Ya no del nacimiento del Mesías. Estamos preparando el camino para la segunda venida del Señor, que va a venir a buscar ¿a quién? A la iglesia. Y de los nuevos convertidos, de los creyentes, de la iglesia visible, como se dice en teología. No de la invisible, de la visible que somos nosotros, hasta que pasemos a ser parte de la iglesia invisible. Pero ¿saben? El Señor nos quiere usar a nosotros y nos sacude. ¡Hey! Ni frío ni caliente, eres tibio. ¡Oh! Y veíamos a Juan el Bautista que estaba en una cárcel y que una de las muchachitas se puso a danzar y hizo una gran bailanta para Herodes. Y Herodes le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y ella lo miró y le dijo, me está perjudicando a mi mamá. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. No. Y le llevaron la cabeza de Juan el Bautista. Una muchachita que se puso a bailar delante de aquel hombre que sin duda debe estar en el mismo infierno. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ojalá esto lo pudiéramos tener grabado. Yo castigo a todos los que amo. Yo los corrijo a todos los que amo. Siempre, siempre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí otra vez el arrepentimiento, que era que yo había hablado sobre Pedro. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor habla de lo íntimo, habla de esa cena, de eso que había entre Juan el Bautista y su pariente. Ahí estaba. ¿Y qué había eso con Jesús? Claro que existía. El Señor diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién? A una iglesia que era tibia.
Sin embargo, dice, yo estoy a la puerta y llamo, abre la puerta. Si tú abres la puerta, si vos abrís la puerta, entraré y cenaré con vos. Que habla de esa comunión íntima, preciosa, donde el Señor habla, donde el Señor guía, donde el Señor nos despierta, nos despierta, nos despierta ¿a qué? A meternos, a preparar el camino del Señor, a preparar, a preparar, a preparar, a preparar. Hermanos, para que en esta comunión con el Señor estamos tan atentos que el Señor nos habla cuando estamos en el auto, el Señor nos habla cuando vamos a la obra en Tandil, el Señor nos habla cuando estamos trabajando acá, el Señor nos habla cuando estamos cortando el pasto, el Señor nos habla cuando estamos pintando una pared, el Señor nos habla cuando estamos cocinando. Nos habla, hace tal cosa. Muchas veces nos pasa y nos tiene que pasar esto. Estoy haciendo algo determinado y el Señor me dice, ¿cómo estará tu hermano David? No mi hermano de sangre, sino el hermano de la iglesia, que hoy no está acá, David, no está. Dice, ¿cómo estará? No sé, Señor, tú lo sabes todo. ¿Cómo estará? Y levanto un mensajito, David, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿y usted? Bueno, hace rato que no te veo, David. De ahí viene el palo. Hermano, hace rato que no te veo. Es que el Señor nos manda a hacer lo que tenemos que hacer. No viene el palo, viene, hermano, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Venite a tomar un café, vení, vamos a hablar. Venite. Viene la lección de parte del Señor, utilizándonos. ¿Sabe cómo quién nos quiere utilizar el Señor? Como Juan el Bautista. Y ahí viene el porqué de esta predicación. ¿Estás dispuesto a que te corten la cabeza? Hacemos como Hamlet, ¿vio? Cuando decía, ser o no ser. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer la obra del Señor? ¿Estás dispuesto? Porque Él está a la puerta y llama. A mí me conmueve cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Usted sabe lo que es Dios rebajándose a golpear la puerta? Es Dios. A mí me conmueve. Que Dios va hasta mi puerta. Va hasta tu puerta. ¿Cuántas cosas le hemos pedido al Señor y Él nos las respondió? ¿Cuántas cosas le hemos pedido y Él ha respondido? Señor, mira este problema que tengo en la salud, y el Señor te responde. Y nos olvidamos como aquellos 10 leprosos que fueron sanados y se fueron corriendo a mostrarse al sacerdote. Y uno de esos 10, mientras iba corriendo, dice, no, pero ¿qué me voy a mostrar al sacerdote si hubo uno que me sanó? Y vino a darle gloria a Dios. Gracias, me ha sanado. Y Jesús le dijo, ¿no eran 10 los leprosos que se sanaron? Solo uno volvió agradeciéndole. Uno. A mostrarse al sacerdote, claro, era lo más importante. Mirá, estoy sano, y el sacerdote lo miraba, así, no tenés nada, estás sano, anda con el resto del pueblo. El otro no se fue ni a mostrar al sacerdote, fue a darle gracias a Jesús. Cuando el Señor golpea, ¿cuántas cosas ha cumplido el Señor en tu vida? Y a veces nuestras rebeldías nos enojan con los hermanos, con Dios, con la obra. Nuestras rebeldías. Y el Señor nos da, nos bendice, nos llena, nos cubre, nos guarda. Yo no me voy a cansar de decir nos guardan. ¿Sabes las veces que el Señor nos guarda y ni nos enteramos? Y vamos a ir derecho, no, voy a hablar acá, doblo. Y después nos enteramos que en otro lugar hubo un accidente. Iba a entrar en un negocio y digo, no, mejor ¿cómo voy a comprar allá? Y después nos enteramos que ahí entraron a robar, que mataron a uno. La cantidad de veces que Dios nos guarda y por ahí estamos enrollados y enredados en lo que no tenemos que estar enredados. No te enredes. Por eso a poner en práctica todo lo que el Señor nos manda.
tengan paz con todos, no te enojes con nadie, sabe perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, siempre, siempre. En lo que de ustedes dependa, estén en paz con todos, con todos. ¿Problemas con quién? Con nadie, con nadie. Yo con los hijos que tengo problemas son con los perros cuando vienen por acá y tengo que andar corriéndolos porque... Un gato, el otro día vino un gato, hasta un gato. Dije, no puede ser un gato. Casi me autopercibo perro para perseguirlo a ese gato. Era. Pero tengamos paz con todos. Tengamos paz con todos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, que pueda haber en nosotros este espíritu. Que cuando el Señor nos reprende en algo, dice, bueno, no lo entiendo demasiado, pero bueno, no vas a perder tu condición de hijo. Nunca. Cuando algunos me preguntan, ¿por qué yo creo en la imperdibilidad de la salvación? ¿Por qué yo creo que la salvación no se pierde? Porque cuando uno es hijo, nunca más deja de serlo. Y yo te voy a dar un ejemplo de vos con tus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano, a ver cuántos hay. Bien. Tienen hijos. Tu hijo se puede enojar con vos. Se puede rebelar con vos. Tener 20 años y decirte, no quiero verte nunca más en mi vida. Y se puede ir a vivir a Japón. Y no te llama nunca más. Yo te pregunto, ¿deja de ser tu hijo? ¿Oh? Pero creemos que Dios toma hijos y los suelta, toma y los suelta, toma y los suelta, toma y los suelta. ¿De verdad crees eso? Yo creo que esta salvación inmensa que el Señor nos ha dado no se pierde, ¿no, Richard? Pero yo tengo que seguir a Jesús con vestiduras blancas y comprar oro refinado en fuego. Porque si no compro oro refinado en fuego, no le voy a conocer. Y si no tengo vestiduras blancas, voy a andar de cualquier otra manera y el Señor me va a mirar y me va a decir, yo sí, hijo, pero hijo, dale, hijo. El Señor quiere que estemos en santidad, chicos, y sirviendo a Jesús. Cuando uno lee en el libro de Isaías es un libro que a mí me apasiona, los profetas me encantan. Pero Isaías, cuando uno ve del capítulo 1 al 5, es uno. Es distinto Isaías. Dios le hablaba, pero bueno, Dios me habló, Dios me dio una palabra. Hasta que el Señor le muestra en el capítulo 5, 6, lo lleva al trono y le muestra la visión y ve que había unos querubines. Querubines que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con 2 tenían que volar. Y volaban. Y decían los querubines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena. Cuando Isaías se ve acá, ve que estaba Dios, estaba ahí, y ve que los querubines se tapaban los ojos porque estaban delante de la presencia de Dios, tapaban sus pies, hablando de la santidad, y eran querubines. Y con 2 volaban y le decían en forma permanente, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. E Isaías dijo, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Y uno de los querubines toma una pinza y un carbón encendido y se lo pone en la boca. Y le dice el Señor, es quitada tu culpa. Isaías había reconocido su pecado. Estaban muertos, estaban viendo a Dios. Es quitada tu culpa y es presentado sin culpa, que el carbón encendido tipifica la sangre de Cristo cuando Él muere en la cruz, que derramó su sangre por tus pecados y los míos,
y los de la humanidad. Tipificaba ese carbón encendido, la sangre de Cristo. Y le dice, te es quitada la culpa. Y en esa representación espiritual y maravillosa de la Trinidad, dice en Isaías, Dios le dice en plural, ¿a quién enviaremos? ¿Quién estaba hablando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no compiten maravillosamente en armonía. ¿A quién enviaremos? E Isaías le dice, envíame a mí. Y le dice, Dios, te voy a enviar, les vas a dar el mensaje y no te van a escuchar. ¿Para qué me envías? No le dijo para qué me envías. Le dijo, envíame a mí. Y se seguía preparando el camino de Jesús, del Mesías. Y anunciaban los profetas, están pecando, están dejando al Dios vivo, están haciéndose imágenes. Va a venir un tiempo difícil, va a venir un tiempo de cautividad por el pecado de ustedes. Denunciaba a los reyes y no les importaba. Jeremías fue a un cepo por denunciar al rey. Ezequiel padeció. Cada uno de ellos padecieron. ¿Qué estaban anunciando? El camino del Señor. Estaban dispuestos ¿a qué? A comprar oro refinado en fuego. Estaban dispuestos a tener vestiduras blancas. Y a que los apedreen, a que los escupan, a que los pongan en la cárcel. Y el Señor nos dice, preparen mi camino. Y el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. La iglesia tiene que estar sacudida. Sacudida. Ya les voy a mandar un mensaje estos días porque vengo orando que vamos a hacer algo. La iglesia tiene que salir. Tiene que anunciar. Es la iglesia. La misma que estamos nosotros acá glorificando el nombre del Señor, que no le pedimos nada, le hemos dado toda la gloria, toda la honra, pero yo sé de qué cosas yo tengo necesidad y vos también, y el Señor lo sabe. Tremendo. Pero nuestro corazón tiene que estar alineado con el del Señor. ¿Estás dispuesto? Esto es lo que tengo para compartir a la iglesia. Él está a la puerta de tu corazón. No dejes que nada ni nadie te quite esto. A veces hay muchas cosas que nos atormentan. A mí también, ¿eh? No crean que no, a mí también. Si usted cree que yo soy de goma o de madera como este púlpito, no, ni de acrílico. No. Tengo sentimientos, tengo corazón, tengo sangre, aunque no lo pueda creer, tengo sangre. Pero, ¿sabe? Tenemos que tener claro con quién estamos alineados y quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios y qué es lo que viene. A veces se escucha muchas veces, tenemos que conocer los tiempos del Señor. Sí, tenemos que conocer los tiempos del Señor. Es lo que se viene, la segunda venida del Señor, que viene en nube de gloria. ¿A buscar a quién? A la iglesia. Yo le quiero acá estar adorando, exaltando, glorificando su nombre y afuera quiero predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio, hay que invitar a la gente a la iglesia, hay que invitar, hay que hablar de Jesús, hay que hablar de Cristo. Nuestros hermanos están allí en México haciendo la obra, ¿saben lo que tienen allá? Están en un lugar que debe ser difícil, duro, con todo lo que conlleva. Hay ciudades más tranquilas, unas más, otros menos, pero tengo un pastor amigo que ahora vino de México, estuvo 6 meses allá y me dice, no sabés lo que me costó. Claro. ¿Por qué? Porque están en el frente de batalla y cuando estás en el frente de batalla no podés estar dudando, no podés estar sin oro refinado en fuego y sin las vestiduras blancas. Porque si no, el Señor te va a decir, comprate colirio, eres un ciego, un desventurado, un amargado, un triste, un frío. Pero tenemos que tener todo esto y si tenemos todo esto, vamos a poder caminar y marchar y vamos a poder decirle mientras lo hacemos, le decimos al Señor, Jesús, tú eres la persona
más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Le damos un aplauso al Rey de Reyes.